Era una noche lluviosa en la carretera C9, aquella que conecta a la ciudad de Guatemala con el puerto de San José. Don Miguel, un camionero veterano, llevaba horas manejando con la esperanza de llegar antes del amanecer a su destino. La neblina espesa y la soledad del camino hacían que cada sombra pareciera moverse. Al pasar por un tramo solitario, vio a un hombre al borde de la carretera levantando la mano. Parecía un viajero común, con su chaqueta empapada y su rostro cubierto por la sombra de su gorra. «Buenas noches, amigo. ¿Me lleva?», preguntó el extraño con voz profunda. Don Miguel dudó, pero recordó las historias de camioneros que ayudaban a viajeros varados. Hizo una seña y el hombre subió, sentándose en el asiento del copiloto sin quitarse la gorra. «¿Hacia dónde va, pues?», preguntó don Miguel, tratando de romper el silencio. «Más adelante», respondió el hombre, sin dar más detalles. El ambiente dentro del camión se volvió tenso. La radio empezó a fallar, soltando estática. Don Miguel miró de reojo al pasajero y sintió un escalofrío. El aire en la cabina se había vuelto helado. «¿Y qué hace por aquí a estas horas?», preguntó don Miguel, sintiendo su propia voz temblorosa. El hombre giró lentamente la cabeza hacia él. Su piel era pálida, demasiado pálida. Sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Solo vuelvo a casa», susurró. En ese momento, el camión pasó por un viejo puente. Un rayo iluminó el camino, y don Miguel vio algo que lo hizo pisar el freno de golpe. En la baranda del puente, un letrero oxidado decía: «Aquí falleció un hombre en 1995. Que en paz descanse». Volteó rápidamente al asiento del copiloto, pero el hombre ya no estaba. La puerta nunca se abrió. Solo quedó el asiento mojado, y un olor a tierra húmeda. Desde esa noche, don Miguel nunca volvió a recoger a nadie en la carretera. Don Esteban trabajaba como velador en un viejo panteón a las afueras de la ciudad. Llevaba más de 20 años cuidando el lugar, y aunque muchos decían que estaba embrujado, él nunca había visto nada fuera de lo común, hasta aquella noche. A la medianoche, mientras hacía su ronda con su lámpara de mano, notó algo extraño: una tumba recién removida. La tierra estaba revuelta, como si alguien la hubiera abierto desde dentro. Se acercó con cautela, su respiración era lo único que rompía el silencio. De pronto, escuchó un sonido. Era un susurro, bajo y entrecortado, que venía de la tumba abierta. «Ayúdame», el corazón de don Esteban se aceleró. Quiso pensar que era el viento, pero entonces la voz se hizo más clara. «Ayúdame, estoy aquí abajo». La lámpara tembló en su mano. Tragó saliva y se inclinó un poco más para mirar dentro de la tumba. Lo que vio le heló la sangre. Dentro del ataúd entreabierto, había un cadáver en descomposición, con los ojos abiertos. Los ojos del muerto lo miraban fijamente. Su boca se movió en un susurro agónico. «No me dejaron salir». Don Esteban cayó de espaldas, aterrorizado. En ese momento, sintió un frío insoportable a su alrededor, y una sombra alta emergió de la tumba. No tenía rostro, solo un hueco negro donde deberían estar sus ojos. El velador gritó y corrió hacia la caseta, pero al mirar hacia atrás, la tumba estaba intacta, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, fue a revisar con más luz. Al excavar un poco, encontró algo que le heló la sangre. Debajo del ataúd original, había otro, con marcas de arañazos por dentro. Alguien había sido enterrado vivo. Y aún intentaba salir. Marta vivía sola en un pequeño apartamento en la ciudad. La rutina la había vuelto indiferente a los ruidos nocturnos. El crujir de la madera, el zumbido de la nevera, el goteo ocasional del lavabo. Esa noche, después de un largo día de trabajo, decidió relajarse viendo una película de terror. Sabía que después le costaría dormir, pero le gustaba la adrenalina que sentía con las historias de miedo. A la mitad de la película, su celular sonó. Miró la pantalla. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no conocía, pero sin saber por qué, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hola», dijo con cautela. Silencio. No se escuchaba nada, solo un leve zumbido, como interferencia. Luego, una respiración pesada. «¿Quién es?», insistió. Nada. Colgó y sintió un pequeño alivio, aunque su pecho aún se sentía oprimido. Volvió a enfocarse en la película, pero a los pocos minutos, el teléfono sonó otra vez. Mismo número. Decidió ignorarlo, pero la llamada se repitió.
2 veces. 3 veces. 4. Cada vez que rechazaba la llamada, el celular vibraba con más insistencia. Se estaba poniendo nerviosa. Cuando sonó por 5ª vez, el sonido retumbó en la habitación como un mal augurio. Esta vez, al colgar, recibió un mensaje de texto. No cuelgues otra vez. Ya estoy aquí. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró a su alrededor, asegurándose de que su puerta estuviera cerrada con llave. El apartamento estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el leve sonido de la televisión, que aún reproducía la película. Miró la pantalla de su celular, con los dedos temblando. Abrió el chat. No había más mensajes. Con una mezcla de miedo y enojo, respondió. ¿Quién eres? ¿Es una broma? Esperó. El mensaje apareció como leído, pero nadie contestó. Se levantó del sofá y revisó cada habitación, asegurándose de que todo estuviera en orden. No había señales de que alguien hubiera entrado. Sus ventanas estaban cerradas, la puerta con seguro. Se dijo a sí misma que probablemente era algún bromista. Volvió al sofá, pero antes de sentarse, su mirada se posó en la televisión. La pantalla, oscura en ese momento, reflejaba la imagen de su sala. Pero algo no estaba bien. Se quedó paralizada. En el reflejo, detrás de ella, había una sombra alta, una figura oscura con los brazos largos y la cabeza inclinada. El teléfono vibró de nuevo en su mano. Otro mensaje. No mires el reflejo. Marta sintió que su corazón iba a salirse del pecho. No quería moverse, pero la desesperación la hizo girarse de golpe. Nada. No había nadie. Respiró agitadamente, con los ojos llenos de lágrimas. Corrió a su habitación y cerró la puerta con seguro. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿A un amigo? El celular vibró una vez más. No corras. Ya estoy dentro. Marta sintió algo detrás de ella. Un aliento frío en su cuello. Y luego, la luz se apagó. Juan siempre había escuchado historias sobre la casa al final de la calle. Era un lugar abandonado desde hacía décadas, con la pintura descascarada y las ventanas rotas. Nadie en el barrio se atrevía a acercarse, y mucho menos entrar. Los rumores decían que la familia que vivió allí desapareció sin dejar rastro, excepto por el hijo menor, que fue encontrado en el bosque días después, murmurando cosas sin sentido y con los ojos llenos de terror. Una noche, Juan, junto con sus amigos Andrés y Carla, decidieron entrar a la casa. No creían en fantasmas ni en maldiciones, pero querían probar que todo era solo una historia exagerada. Llevaban linternas y un viejo bate de béisbol, por si acaso, bromeó Andrés. Al cruzar la puerta de madera podrida, un frío antinatural los envolvió. A pesar de que afuera hacía calor, dentro de la casa el aire estaba gélido. La sala principal estaba cubierta de polvo y telarañas, con muebles antiguos que parecían haber estado allí desde siempre. Esto no da tanto miedo, dijo Carla, aunque su voz temblaba un poco. Subieron las escaleras lentamente, explorando los cuartos. Todo estaba en ruinas, pero en el último cuarto del pasillo hallaron algo que los hizo detenerse en seco. En la pared, alguien había escrito con lo que parecía ser sangre vieja una sola palabra: corre. Esto ya no es gracioso, susurró Andrés. De repente, se escucharon pasos en el piso de abajo. No era el viento ni el crujir natural de la madera vieja. Eran pasos pesados, avanzando lentamente. Debe ser un animal, intentó decir Juan, pero su voz murió cuando la puerta del cuarto se cerró de golpe tras ellos. Las linternas parpadearon y, por un segundo, la habitación quedó en completa oscuridad. Carla soltó un grito ahogado cuando sintió una mano helada rozar su brazo. Cuando la luz volvió, la puerta ya estaba abierta. Juan, temblando, se asomó al pasillo. Lo que vio le heló la sangre. Al fondo del pasillo, una figura alta y deforme los observaba. No tenía rostro, solo una sombra negra y retorcida con largos brazos que se estiraban hacia ellos. No lo pensaron dos veces. Salieron corriendo escaleras abajo, pero la casa parecía cambiar a su alrededor. El pasillo se alargaba, la puerta de salida se alejaba cada vez más. Escuchaban susurros, risas distorsionadas, y el sonido de algo arrastrándose detrás de ellos. Finalmente, lograron salir.
Tropezaron en el jardín y, cuando miraron hacia atrás, la casa estaba en total silencio. La puerta estaba cerrada como si nunca se hubiera abierto. Desde esa noche, ninguno de ellos volvió a hablar del tema. Pero Juan empezó a notar algo extraño. A veces, cuando estaba solo en su cuarto, sentía un frío inexplicable y, en ocasiones, al mirar el reflejo en el espejo, veía una sombra alta detrás de él. Y lo peor de todo, cada vez estaba más cerca. Paola vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era una zona tranquila, con pocos vecinos y calles poco iluminadas. Una noche, mientras terminaba de ver una serie, escuchó un silbido proveniente de su ventana. Era un sonido largo y melancólico, como si alguien estuviera llamando a alguien más. Un escalofrío recorrió su espalda. Su apartamento estaba en un tercer piso, y no había balcones cercanos. Trató de ignorarlo y subió el volumen del televisor. Pero el silbido continuó, más fuerte, más insistente. Decidió acercarse a la ventana. Al asomarse, no vio nada, solo la calle vacía y el reflejo de su propia silueta en el vidrio. Pero entonces, el silbido se escuchó dentro de la habitación. Paola se giró con el corazón acelerado. No había nadie. El departamento estaba cerrado con llave. Se dijo a sí misma que estaba cansada y que su mente le estaba jugando una mala pasada. Esa noche, mientras intentaba dormir, el silbido regresó, esta vez, justo al lado de su cama. Paola se tapó la cabeza con la sábana y se quedó inmóvil, sintiendo que algo se inclinaba sobre ella. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No abras los ojos. El silbido se detuvo. A la mañana siguiente, cuando finalmente reunió valor para mirar, encontró la ventana de su cuarto abierta de par en par, aunque estaba segura de haberla cerrado. Y en el suelo, junto a la cama, había huellas húmedas que no eran suyas. Javier se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era barato, y eso le bastaba. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido extraño, un rasguño leve en la pared junto a su cama. Pensó que era una rata o algún insecto. Golpeó la pared con el puño y el sonido se detuvo. Pero cuando apagó la luz y cerró los ojos, lo escuchó de nuevo. Era más lento, más deliberado, como si alguien estuviera rascando con las uñas. A la mañana siguiente, revisó la pared. No había grietas ni agujeros. Se encogió de hombros y fue a trabajar. La siguiente noche, el sonido regresó. Esta vez, no era un rasguño, era un susurro. Palabras ininteligibles. Javier se levantó de un salto, encendió la luz y pegó el oído a la pared. No estás solo, el frío recorrió su espalda. Revisó el otro lado de la pared, pero ahí solo había un viejo closet empotrado. Lo abrió y encontró un hueco en la madera. Dentro, había un pequeño agujero en la pared, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera espiar desde el otro lado. Metió la mano temblando y tocó algo suave, cabello. Javier gritó y retrocedió. La luz del cuarto parpadeó y, por un segundo, vio un ojo mirándolo desde el hueco. Salió corriendo del apartamento y pasó la noche en casa de un amigo. Al día siguiente, fue con el dueño del edificio y le exigió explicaciones. El hombre se puso pálido. Ese apartamento, hace años vivía una mujer ahí. Su esposo la encerró en el closet y la dejó morir. Nadie supo hasta que los vecinos se quejaron del olor. Javier se mudó de inmediato. Pero algunas noches, incluso en su nuevo hogar, cuando todo está en silencio, jura que aún puede escuchar el leve rasguño en la pared. En lo más profundo de un bosque denso y húmedo, donde la niebla serpenteaba entre los árboles como un espectro silencioso, se encontraba San Roque, un pueblo que no aparecía en ningún mapa. No había carreteras que lo conectaran con el mundo exterior, solo un viejo sendero de piedra que se desvanecía entre la maleza. Los pocos viajeros que lo encontraban por casualidad jamás regresaban. El forastero Lucas Estrada, un periodista con fama de escéptico, llegó a San Roque tras seguir una pista sobre un pueblo maldito. Había leído un viejo informe sobre la desaparición de un grupo de excursionistas y, guiado por su insaciable curiosidad, decidió investigar.
Al cruzar el umbral del pueblo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo el frío de la niebla, era algo más, algo en el aire que le erizaba la piel. Las casas de adobe y madera parecían detenidas en el tiempo, algunas con las ventanas rotas y puertas apenas colgando de sus bisagras. Sin embargo, había señales de vida, ropa tendida, humo saliendo de algunas chimeneas, y figuras sombrías observándolo desde la distancia. Lucas intentó entablar conversación con los habitantes, pero todos lo ignoraban o murmuraban en voz baja. Solo una anciana, con los ojos hundidos en sombras, se atrevió a hablarle. No debiste venir, forastero. San Roque no recibe visitas. Cuando Lucas quiso preguntar más, la mujer se marchó apresurada, desapareciendo en un callejón oscuro. Las sombras del bosque. Decidido a encontrar respuestas, Lucas exploró el pueblo y llegó a la iglesia en ruinas. En el altar, encontró un viejo libro cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió relatos perturbadores. San Roque fue condenado. Los hijos de la sombra vendrán a reclamar lo que es suyo. No hay escape. Un estruendo en la puerta lo hizo saltar. Era un hombre alto y delgado, con el rostro pálido y ojos hundidos. Si quieres vivir, vete antes del anochecer. Lucas se negó a irse sin respuestas. Esa noche, se escondió en una casa abandonada y observó por la ventana. Al llegar la medianoche, vio cómo los habitantes salían de sus casas y se dirigían al bosque, susurrando oraciones en un idioma que no entendía. Desde la oscuridad, surgieron figuras encapuchadas con ojos brillantes como brasas. No tenían rostro, solo sombras retorciéndose bajo sus túnicas. Los aldeanos cayeron de rodillas y los extraños seres comenzaron a tocarlos con sus dedos huesudos. Uno a uno, los cuerpos de los aldeanos se desmoronaron en polvo, dejando solo sus ropas en el suelo. Lucas retrocedió horrorizado. Trató de huir, pero la puerta de la casa se cerró de golpe. Un susurro helado acarició su oído. Ahora eres parte de San Roque. Al día siguiente, un viajero encontró el pueblo. Entre las sombras de una ventana rota, unos ojos vacíos lo observaban. Lucas había desaparecido. San Roque seguía olvidado, esperando a su próxima víctima. Había una vieja escuela en las afueras del pueblo. Cerrada desde hacía más de 20 años, el edificio se mantenía en pie como un testigo silencioso de una tragedia que casi nadie quería recordar. Los ancianos evitaban hablar del tema, y los más jóvenes solo conocían la historia como una leyenda contada entre susurros. Se decía que, en una noche tormentosa, un profesor perdió la razón y atacó a varios estudiantes. Los rumores variaban. Algunos decían que los asesinó con un cuchillo, otros aseguraban que los encerró en el sótano y los dejó morir de hambre. Lo único que todos sabían con certeza era que, tras ese incidente, la escuela cerró para siempre. A pesar de las advertencias, 3 adolescentes decidieron entrar. Carlos, Luis y Andrea querían grabar un video para su canal de terror. Con linternas y una cámara, se colaron por una ventana rota y entraron en la escuela en plena medianoche. El aire en el interior era pesado, con un olor a humedad y polvo que se pegaba en la garganta. Los pasillos estaban llenos de pupitres abandonados y pizarras cubiertas de polvo. Mientras avanzaban, Carlos comenzó a bromear sobre el profesor. Seguro está esperando en algún rincón para darnos clases de la muerte. Luis y Andrea rieron, aunque con cierto nerviosismo. La escuela estaba demasiado silenciosa. Encendieron la cámara y comenzaron a grabar. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Pasaron por varias aulas sin encontrar nada extraño. Pero entonces, cuando llegaron al final del corredor, la linterna de Luis parpadeó y se apagó. «Maldito aparato», murmuró, golpeándola. Cuando la luz volvió, Andrea dejó escapar un grito ahogado. ¿Vieron eso? Carlos giró la cámara hacia el final del pasillo. Por un segundo, pareció haber una sombra moviéndose. Pero cuando enfocó mejor, no había nada. Seguro fue un reflejo, dijo Luis, aunque su voz temblaba un poco. Decidieron seguir avanzando. Pasaron por la sala de profesores y encontraron viejos libros y papeles amarillentos. En una pizarra, aún se podía leer una frase escrita con tiza: «No se puede escapar». «Esto ya da miedo», susurró Andrea. Carlos apuntó con la cámara a un espejo roto en la esquina de la sala.
Su reflejo y el de sus amigos aparecían distorsionados, pero había algo más. Detrás de ellos, una figura alta y oscura estaba de pie, con los ojos hundidos y vacíos. Andrea se giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. ¿Lo viste?, preguntó Luis. Sí, y no quiero seguir aquí. Decidieron que ya era suficiente. Volvieron al pasillo y caminaron de regreso a la salida. Pero cuando intentaron regresar por donde vinieron, la ventana por donde habían entrado estaba sellada con tablas podridas que antes no estaban ahí. ¿Cómo es posible? Carlos intentó arrancarlas, pero no se movían. Luis encendió su linterna de nuevo y la movió en todas direcciones. De pronto, un sonido metálico retumbó en el pasillo. Algo estaba arrastrándose lentamente. Se giraron y vieron una sombra al final del corredor. Era alta, deforme, con extremidades alargadas y movimientos torpes. Su rostro era borroso, pero su boca se abría en una mueca antinatural. La figura avanzó hacia ellos. Andrea gritó y salió corriendo en dirección opuesta. Carlos y Luis la siguieron. Giraron por un pasillo oscuro, tratando de encontrar otra salida. Pasaron por la biblioteca y, en las estanterías, las sombras parecían moverse. Los susurros comenzaron. Palabras sin sentido se filtraban en el aire, como si la escuela estuviera hablando. Luis tropezó y cayó al suelo. Carlos y Andrea se detuvieron para ayudarlo, pero entonces la sombra apareció de nuevo, más cerca, más grande. La linterna parpadeó, y por un instante, la criatura estaba justo frente a ellos. Carlos levantó la cámara y grabó su rostro de cerca. Una boca sin labios, con dientes afilados, y ojos vacíos que absorbían la poca luz que quedaba. La imagen se distorsionó. Los tres comenzaron a correr sin rumbo. Subieron unas escaleras oxidadas y llegaron a la azotea. El viento frío golpeó sus rostros. Por aquí. Andrea señaló una escalera de emergencia. Bajaron lo más rápido que pudieron, pero cuando llegaron al suelo, se dieron cuenta de que algo estaba mal. No estaban fuera de la escuela. Estaban en otro pasillo, como si la azotea nunca hubiera existido. El eco de una risa grave llenó el aire. Carlos encendió la cámara nuevamente y apuntó a sus amigos. Estamos atrapados, la sombra emergió de la oscuridad. Y la grabación se cortó. Días después, la policía encontró la cámara tirada en la entrada de la escuela. No había señales de los tres jóvenes. El video mostraba todo lo que había sucedido, pero en los últimos segundos, la imagen cambiaba. En lugar de la sombra, se veía una figura humana, un hombre con bata de profesor, mirando fijamente a la cámara. Sonreía. Y sus ojos, eran completamente negros. Don Esteban era el jardinero de una vieja mansión en las afueras del pueblo. Llevaba más de 30 años cuidando aquel jardín, podando los rosales y removiendo la tierra de los macizos de flores. Pero había una regla que jamás rompía: nunca trabajaba después del anochecer. Los nuevos dueños de la casa, una joven pareja, no entendían su superstición. Don Esteban, ¿por qué nunca trabaja de noche?, le preguntó el esposo una tarde. El anciano solo bajó la mirada y murmuró: porque cuando oscurece, el jardín ya no es mío. La pareja rió, pensando que solo eran cuentos de viejo. Pero una noche, el esposo miró por la ventana y vio algo extraño en el jardín. Un hombre cavaba un hoyo bajo el gran árbol seco. Pensando que era un ladrón, bajó corriendo con un bate en la mano. «Oye, ¿quién eres?». El hombre dejó de cavar y levantó la cabeza lentamente. Su rostro era el de Don Esteban, pero estaba pálido, con los ojos hundidos y una expresión vacía. «Solo cuido el jardín», susurró con una sonrisa macabra. El esposo corrió de regreso a la casa y despertó a su esposa. Cuando ambos miraron por la ventana, el jardín estaba vacío. A la mañana siguiente, fueron a buscar a Don Esteban, pero la anciana vecina les dio una noticia aterradora. Don Esteban murió hace 5 años, lo enterraron en el jardín que tanto cuidaba. En las afueras de la ciudad, entre la neblina y el abandono, se alzaba el Hospital San Gregorio.
Había cerrado hace años, pero los rumores decían que aún se escuchaban pasos en los pasillos y luces encendiéndose solas en las noches. Javier, un joven explorador urbano, decidió colarse en el hospital para grabar un video. Se colgó una linterna en el pecho y encendió la cámara de su celular. Al entrar, el aire se sintió denso, cargado de un olor a humedad y a algo más, algo podrido. Los pasillos estaban llenos de camillas oxidadas, archivos tirados en el suelo y manchas oscuras en las paredes. Javier avanzó con cautela, leyendo los viejos carteles. Sala de emergencias, quirófanos, psiquiatría. Un ruido seco lo hizo girar. «Hola». Su voz tembló en el eco del hospital. Silencio. Siguió caminando hasta llegar a la zona de registros. Allí encontró una ficha médica encima de un escritorio polvoriento. La tomó y leyó el nombre. Paciente 217, Ernesto Rivas. Debajo, una nota escrita a mano decía: «No debe salir». Un escalofrío recorrió su espalda cuando un susurro helado le rozó la oreja. «No debiste venir». Javier giró la cámara rápidamente. No había nadie. Decidió seguir explorando, pero algo cambió. Se dio cuenta de que los pasillos no llevaban a donde él pensaba. Era como si el hospital se reconfigurara. Intentó volver sobre sus pasos, pero llegó a una puerta con un letrero desgastado que apenas se podía leer: «Sala de aislamiento». La empujó con cuidado y la linterna iluminó una habitación oscura con una camilla en el centro. Sobre ella, un cuerpo cubierto con una sábana amarillenta. La sábana se movió. Javier retrocedió, tropezando con algo en el suelo. Su celular cayó y la linterna iluminó un rincón de la habitación. Ahí, de pie, estaba un hombre alto y demacrado, con los ojos hundidos y la piel enferma. «Por fin, alguien vino a buscarme», susurró la figura con una sonrisa grotesca. Javier intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El hospital nunca dejó salir a su último paciente. Y ahora, tenía un nuevo inquilino. En un apartado rincón de las tierras de Guatemala, vivía Mauricio, un campesino que desde joven había trabajado las tierras de su familia. Su finca estaba alejada de cualquier pueblo, rodeada por densos bosques y montañas que se alzaban como sombras sobre su hogar. Durante años, su vida fue tranquila, marcada por la rutina de sembrar maíz, cortar caña de azúcar y cuidar a sus animales. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder, algo que alteró para siempre su existencia. Una noche, mientras Mauricio regresaba de la milpa, vio una figura extraña en la orilla del bosque. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco, que parecía flotar sobre la tierra. Tenía el rostro cubierto por una especie de velo, y su presencia era tan inquietante que Mauricio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sin embargo, decidió no prestarle atención y siguió su camino, convencido de que era producto de su cansancio. Al día siguiente, volvió a verla. Esta vez estaba más cerca, caminando lentamente entre los árboles. Mauricio intentó ignorarla, pero sus ojos no podían apartarse de esa figura extraña. De repente, la mujer alzó la cabeza, y en ese instante, Mauricio vio sus ojos. Dos orbes vacíos, como dos pozos de oscuridad infinita. El miedo lo paralizó, y sin pensarlo, comenzó a correr hacia su casa, con el corazón golpeando fuertemente contra su pecho. Esa misma noche, el sonido de los animales en el corral se volvió extraño. El viento soplaba con una fuerza inusitada, y el silencio en la finca era absoluto, como si el campo entero estuviera conteniendo la respiración. Mauricio intentó dormir, pero los murmullos y susurros provenientes del exterior lo mantenían alerta. De repente, escuchó una voz suave, casi inaudible, que provenía del bosque. «Mauricio, ¿por qué me ignoras?». Era la voz de la mujer, pero ya no parecía humana. La voz tenía un tono gélido, como si viniera de un ser que no pertenecía a este mundo. El campesino, temblando de miedo, se levantó de su cama y miró por la ventana. En la oscuridad del campo, vio la figura de la mujer acercándose a su casa. Esta vez, sus ojos brillaban con una luz extraña y mortecina. Mauricio sabía que algo terrible se cernía sobre él. Recordó las antiguas leyendas de su abuelo, quien le había contado historias sobre los Tsikin, los espíritus vengativos que habitaban los bosques y que se aparecían cuando alguien no respetaba las tradiciones ancestrales. Era la misma mujer que él había visto, pero ahora entendía que no era una simple aparición, sino una entidad peligrosa,
condenada a buscar venganza. Aterrorizado, salió corriendo de la casa y se adentró en el bosque. Los árboles parecían moverse a su alrededor, sus sombras alargándose de manera grotesca. Mauricio sentía que algo lo observaba en cada paso que daba, y al volver la vista atrás, la mujer ya no estaba lejos. Su rostro estaba ahora completamente visible, mostrando una sonrisa torcida, como si disfrutara de la desesperación del campesino. Corrió sin cesar hasta llegar a una vieja cueva que su abuelo le había mostrado cuando era niño. Se refugiaba allí cuando sentía miedo, creyendo que el lugar tenía algún tipo de protección mágica. Sin embargo, esa noche la cueva no parecía tan segura. El aire estaba denso, y los ecos de su respiración se mezclaban con los susurros inquietantes que llenaban el aire. De repente, la entrada de la cueva se iluminó con una luz fantasmal. La mujer estaba allí, parada en la entrada, con sus ojos brillando como dos lunas. Mauricio intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. La mujer avanzó lentamente hacia él, y en ese momento, el campesino sintió que su cuerpo ya no le respondía, como si algo lo estuviera controlando. En sus oídos retumbaba una sola palabra, repetida una y otra vez: arrepiéntete, o morirás. Con un esfuerzo final, Mauricio se levantó y, con todo lo que le quedaba de fuerza, corrió hacia la oscuridad del bosque. La mujer lo siguió, pero a medida que avanzaba, las sombras parecían consumirla, hasta que desapareció por completo. Mauricio nunca volvió a su finca. Nadie sabe qué sucedió con él, pero las leyendas dicen que el espíritu de la mujer sigue vagando por ese bosque, buscando a quienes se atreven a invocar su ira. Algunos afirman haberla visto entre los árboles, con sus ojos vacíos, esperando a que alguien más se cruce en su camino. Desde entonces, aquellos que se aventuran demasiado cerca del bosque oscuro nunca regresan.